asistencia y al responder la asistencia prenderán la cámara, ¿sí? Andrade Delgado Evelyn. Presente. Arteaga Vélez. Presente. Bello Alonso. Bello Alonso. Castro Cantos. Presente. Doctora Niconci está aquí. Pero Tiene no problemas contesta. con el micrófono. Tiene Cercado problemas. Cedeño. Presente. Cornejo. Presente. Dávila Morán. Dávila Morán Eliel. Presente. Dávila Morán Ellen. Presente. Gómez. Presente. Mendoza Tuárez. Allison. Presente. Mero Anchundia. Presente. Moreira Lor. Sí, doctora, presente. Muñoz. Presente. Moreira Mera Naomi. Presente. Navia. Presente. Palacios. Palacios Mero. Presente, Paredes. doctor. Presente, doctor. No se activa el micrófono. Paredes. Presente, doctora. Paz. Presente. Quilligua. Presente. Piloso. Presente. Pin. Presente. Quijije. Quijije Presente. David. Presente. Quijije Milena. Presente. ¿Los dos Quijijes son hermanos? Sí, doctor. Sí, y hace un momento también nombré con el mismo apellido, ¿también son hermanos? No me acuerdo a quién nombré. Dávila Morán Eliel y Patricia. Sí. También. Rengifo. Presente. Rivas. Presente. Rivera. Presente. Romero. Romero. Santillán. Presente. Triviño. Presente. Vera. Presente. Vera Mera. Melanie. Presente. Presente. Vinces Mora. Vinces. Presente. Vinces. Vinces Caterine presente. Sí, presente. Vince Alan. Presente. Ya, Zambrano Macías. Presente. Zavala. Presente. Ya, ok. Bueno, chicos, cabe señalar que de todos los cursos entre clínica, endocrino y nutrición, ustedes son los que es la primera clase que vamos a recibir, porque la primera fue una socialización. Así que por favor, encarecidamente yo les pido a los equipos, ¿verdad? Que no es que dejemos de explicar, pero que vayamos un poco más, como un poquito más rápido, ¿no? Para ver si abarcamos los 3 equipos, porque ya nosotros esta es la 4ª semana y estamos cortas. Yo no sé si Nicole está o no está, pero nosotros tenemos que avanzar por lo menos todos los temas de este trimestre, de este parcial, para poder ir a hacer las prácticas a la universidad. Entonces, bueno, ustedes son 3, 6, ya, entonces eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Ustedes son ¿cuántos grupos? 8 grupos.
8 equipos, ¿sí? Entonces, bueno, como yo les dije que iba a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Yo voy a hacer un diagnóstico. Andrade Delgado, Evelyn. Dígame, Andrade. doctora. A ver, Evelyn, por favor, encienda la cámara. Aquí Sí. estoy. ¿Qué me puede decir usted con relación a la historia de la nutrición? Bueno, para hablar sobre lo que es la historia de la nutrición, es necesario mencionar que la alimentación siempre ha sido una de las preocupaciones del hombre y esta anteriormente dependía de la caza, de la pesca y de la recolección, en este caso de los alimentos silvestres. En lo que es la historia como tal, el informe nos mencionaba sobre 3 lugares, que era Babilonia, Grecia y Roma, si no me equivoco. En Babilonia nos hablaba que la nutrición se centraba en la historia bíblica de Daniel, que de forma inconsciente, por así decirlo, realizó una dieta balanceada para lo que es el rey. En este caso, o sea, básicamente lo que se hizo fue que Daniel fue invitado a una cena con el rey junto a 3 personas más. Y él lo que hizo fue persuadir, en este caso al cocinero, para que le cambiara la dieta y en lugar de vino le diera agua y en lugar de viandas le diera otros nutrientes como por ejemplo la lenteja. ¿Ya? Y fue así que el rey 10 días después de haber cambiado su dieta manifestó sentirse mejor y 3 años después él dijo que se sentía, digámoslo así, como que más fuerte que todos los magos y los encantadores del reino. En lo que es Grecia, los primeros indicios de la nutrición están dados por los médicos griegos, que nos manifestaba que uno de los médicos se interesó por la nutrición de sus pacientes, ya que aquí en esta época se asoció que ciertas enfermedades estaban relacionadas con la alimentación que las personas tenían. Sin embargo, el mismo médico sabía que él podía tener muchas ideas equivocadas porque la única guía que él tenía era su experiencia. También en lo que Roma, aquí no se prestó mucha atención a lo que era la nutrición y a lo que era la medicina. ¿Eso de la historia o también lo de la fecha? Sí, gracias. Rivas Macay. Rivas. Chicos, si no contestan, pues lamentablemente no tienen calificación alguna, ¿sí? A ver, vamos a ver. Mero Anchundia. Mero Dígame, Anchundia. doctora. A ver, Ingrid. También el equipo, ¿verdad? Este material ya está hace tiempo subido. ¿Me podría decir qué le diferencia el plan de alimentación a una dieta? ¿Cuál es la diferencia? No le pregunto qué es dieta ni qué es plan de alimentación, sino cuál es la diferencia. Pues sí, el plan de alimentación es objetivo en general en ciencia para combatir la nutrición. En cambio, la dieta ya es más especializada para cada persona y las necesidades que éste requiere. Está muy equivocado. La dieta usted la puede encontrar donde sea. Pone dieta en el internet y le sale una dieta. Y el plan de alimentación es el que lo hace un profesional en nutrición, ¿verdad? Ese plan de alimentación sí está de acuerdo a la persona porque los planes de alimentación son individualizados. Son individualizados, ¿no? Entonces puede ser que supongamos que esto sea un hospital en vez de una aula de clase, ¿verdad? Hay 38 personas, 38 pacientes. Yo puedo hacer la misma comida, supongamos sopa de gallina con yuca y puedo hacer un pescado a la plancha con arroz y ensalada. Ya, ¿verdad? Ese es el menú para darle a los pacientes. Pero yo, por ejemplo, puedo tener a Evelyn, ¿verdad? Que tiene una dieta hiposódica. Quiere decir que yo, ese mismo menú que yo tengo, antes de agregarle la sal completa, yo tengo que haberle dejado aparte. No digo 0 sal, digo bajo en sal, ¿sí? Hiposódica es bajo en sal, no es 0 sal. Ya, de ahí yo puedo tener a Yasmín, que necesita una dieta hiperproteica.
entonces yo tengo que darle, ¿verdad? Una presita más, aunque en los hospitales sea dieta hiperproteica o hipoproteica, siempre va una presita, ¿sí? En los hospitales no podemos pedir eso, ¿ya? Pero lo ideal sería que si es hiperproteica, pues que yo le dé 2 raciones de la presa de pollo o le dé 2 raciones del pescado que yo hice a la plancha, ¿no? Entonces, el plan de alimentación es el que está diseñado de acorde a la patología de este paciente, está de acorde a la actividad física que realiza, está de acorde no solamente a la actividad física, sino a su trabajo, ¿verdad? Supongamos que en vez de ser estudiante, ¿verdad? Tenemos a Fran Piloso y él es un trabajador de la autoridad portuaria donde tiene que manejar unas máquinas súper grandes. Entonces yo tengo que darle un plan de alimentación siquiera de 3.000 calorías, porque si yo le doy de 2.000 calorías o 1.800 calorías, Fran se me va a desmayar porque él desgasta más calorías, ¿sí? Entonces, Ingrid, por favor, a revisar. No te voy a poner nota, pero tampoco tienes calificación alguna, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. A ver, vamos a ver. Paz Mero. Hola. A ver, Melina. Melina, cuando yo hablo de alimentación y de nutrición, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, alimentación puede ser, en otras palabras, no lo voy a decir tal cual está en el archivo. Alimentación puede ser cualquier componente o sustancia que nosotros ingerimos, no necesariamente que sea beneficiosa para la salud. Pero la nutrición, en cambio, se basa en adquirir los componentes, en este caso, en relación a las macromoléculas, a los micronutrientes, en relación a proporciones, a cantidades adecuadas. También hablaba un poquito sobre en el siguiente tema, además del primer tema, que es el que me está preguntando, sobre el proceso de digestión. No vamos para allá, solamente con el primer tema. Ok, ¿sí? ¿Qué más? Cabe señalar que lo que usted me está diciendo sobre nutrición no es nutrición como tal. Usted me está dando el acto de nutrirse. Cuando yo hablo de la nutrición como ciencia, estoy hablando del metabolismo, de la transformación de los alimentos, ¿sí? Ajá. Entonces, por favor, pongamos atención, ¿sí? Y yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que aprendamos, ¿verdad? A escucharnos nosotros mismos, porque cuando nosotros no aprendemos a escucharnos, podemos decir tales y tales cosas, ¿verdad? Y no nos escuchamos y no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Por favor, ¿sí? Eso les pido. Ya. Ya, una cosa es nutrición y otra cosa es el acto de nutrirse. Sí, pero igual guardan relación. Sí, pero no es lo mismo. Es como que yo le diga, Melina es la misma persona que Fernanda, ¿no? Se relacionan porque Melina es mujer y porque Fernanda también es mujer, pero no es lo mismo, ¿sí? Ya. Quijije David. Sí, doctora. A ver, David. Sí, se escucha bien. Ya, cuando yo hablo sobre la ingesta diaria recomendada, ¿a qué me estoy refiriendo? Ingesta diaria recomendada. Sí. En sí, se menciona que para que la dieta sea adecuada y nutricionalmente equilibrada, nosotros tenemos que estar presente la energía, sobre todo los alimentos que consumimos diariamente. Por lo general, las necesidades de cada nutriente tenemos que ser cuantitativos, así que tenemos que pesarlas en relación como vamos consumiéndolo. Sí, pero dígame solamente qué es la ingesta diaria recomendada. En sí, la ingesta es la relación de alimentos que debemos consumir diariamente en una moderación, es decir, que por lo general las personas debemos consumir, va a depender de la edad, es decir, los niños pueden consumir de 1.200 a 2.000 calorías, en los jóvenes por lo general por su metabolismo,
necesitan más calorías, es decir, de 2000 hasta 3000, pero unas personas más adultas, por su metabolismo que ya es más lento, por lo general necesitan entre 1000 a 2000 calorías, es decir, que necesita una ingesta adecuada en relación a su edad. Ya, muchas gracias. Rivera Suárez, Andrea. Aquí, doctora. A ver, Andrea, esta es una pregunta de razonamiento, ¿verdad? Los compañeros en su lámina pusieron un plato combinado y tenemos la guía alimentaria del Ecuador. ¿En qué se relaciona ese plato combinado y la guía alimentaria del Ecuador? En que se debe llevar un adecuado plan nutricional, el cual sería como la dosis que se debe consumir de un nutriente para la persona mantenerse sana. Es decir, la distribución de alimentos, dónde van las cantidades. La dosis. La dosis, sí. Por ejemplo, porciones de verduras, porciones de frutas, una parte que era integrada de cereales, de los cereales integrales, y por supuesto también acompañada de la proteína saludable. ¿Ya? Bueno, yo lo que podría decir en qué se asemeja el plato, ¿verdad? Que si nosotros vemos el plato, vemos hidratos de carbono, un 50%, ¿verdad? Que sin embargo, ese 50% debería de ser hidratos de carbono sin almidón. Y después en el otro que tienen los chicos, que ahí yo supongo yo que se han de haber equivocado, que dice verduras, ese 25% debe de ser de carbohidratos con almidón. Porque en los carbohidratos sin almidón van las verduras y van las frutas. ¿Ya? Y las proteínas sí puede ser un 25% porque no están añadiendo grasas ni azúcares simples. Pero si nosotros vamos a ver la cuchara alimenticia, que es la guía nutricional del Ecuador, que es el instrumento con que ustedes van a trabajar. Ese instrumento ustedes van a trabajar. Entonces ustedes van a ver que el 25% de esa cuchara está representada, ¿verdad? Por carbohidratos sin almidones. Y podría ser un 20% representada por los carbohidratos con almidones y un 20% de las proteínas y un 10% estos azúcares que yo sé decir, azúcares y grasa que nosotros debemos de evitar, porque ¿para qué agregar más azúcares? ¿Verdad? Si ya los estamos consumiendo en los hidratos de carbono, si los estamos consumiendo en las frutas. ¿Para qué agregar más grasa si las estamos consumiendo en la carne y las estamos consumiendo en el pollo? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos hace falta un poquito más de analizar, de poder visualizar, ¿sí? De poder visualizar esto. Bueno, ya voy a compartir el material del equipo 1. No sé qué hice. Ay, Dios. Compartir. Compartir. Este no es. Endocrinología. El C. Bueno, aquí tenemos el título de la clase de ahora, que es Historia de la Nutrición y Definiciones de Generalidades. Tenemos integrantes a Nicole Bello, John Jairo Castro, Naomi Moreira, Stephanie Rengifo y Nayiba Zavala Pisco. Empezamos con Nayiba. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Nayiba, tienes que elevar el tono de tu voz porque no te escucho. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la historia de la nutrición, definiciones y generalidades. Bueno, en el siguiente diapositiva. Mire, chicos y chicas, yo les digo a ustedes que no deben de poner visión, ni misión y perfil de egreso. Yo no sé cómo decirles a ustedes estas cosas.
¿sí? El perfil, la visión y misión hay que tenerlo acá. Bueno, yo les voy a hablar sobre la historia de la nutrición. Bueno, en sí nos dice que la alimentación ha sido una de las necesidades y preocupaciones fundamentales del hombre y en sí uno de los factores determinantes de la formación y de los procesos de sociedades. Bueno, nos dice que los hombres primitivos en sí estos dependían para su alimentación, ya sea de la caza, de la pesca y de la recolección de los productos vegetales silvestres. Bueno, el interés del hombre por los valores nutritivos de los alimentos comenzó antes del inicio de la civilización y ha sido continuado de una manera progresiva en todas las épocas. También nos dice que la selección de los alimentos se hizo primero con el propósito inicial de satisfacer al hambre y estuvo condicionada por la existencia de ellos. La nutrición es tan antigua como la búsqueda de alimentos por el hombre, pero la ciencia de la nutrición es más nueva. Nos dice también que la forma de saber emplear alimentos para nutrir el organismo en sí es el resultado de muchos años de investigación, pero se dice que en algunos laboratorios de muchos países esto no va a ser suficiente. También nos dice que los conocimientos deben llevarse a la práctica por las especialidades que prescriben dietas especializadas y por las amas de casa que lo que ellas hacen es cuidar la salud de su familia. A medida que se llevan a cabo en sí las revisiones bibliográficas de las historias de estas ciencias, bueno, en sí se evidenció que el interés del hombre por los valores nutritivos de los alimentos comenzó en sí antes del inicio de la civilización y ha continuado de una manera en sí progresiva en todas las épocas. Sin embargo, nos dice que la nutriología como ciencia especializada en sí no se desarrolló en el siglo XX. Siguiente diapositiva. No me sale. Siguiente diapositiva, por favor. Está, mija, solo bueno, que no pasa rápido. ¿Mande? Ah, ya. Sí está, ahí sí ya solo que se demora, ¿sí? Sí, ya ahí sí. Ya, bueno, tenemos la época antigua de Babilonia, de Grecia y de Roma. En la época antigua de Babilonia nos dice que el interés en sí de los pueblos antiguos en los alimentos y en los problemas dietéticos, en sí, como se encuentra en la historia bíblica de Daniel y sus 3 compañeros que en sí fueron escogidos para comparecer ante el rey Nabucodonosor de Babilonia. Nos dice también que como jóvenes sin tachas, para quienes la ciencia no tenía secretos, está en sí documentado que ellos recibieron una ración diaria de las viandas que fueron delicadas y del vino del rey. También nos dice que Daniel hizo probablemente el primer experimento dietético al persuadir al cocinero a ser alimentado, y él y sus compañeros durante 10 días hicieron una dieta de leguminosas que se basaba en sí de chicharros, de judías y de lentejas. Ya, bueno, en la época antigua de Grecia, nos dice que el hombre primitivo aprendió pronto en sí a socializar sus enfermedades con la dieta. Incluso se dice que el médico de esa época se interesó de una manera principal en la alimentación de su paciente, solamente que poseía su experiencia propia como una guía, y por ello no se debía de sorprender que la prevalencia de muchas ideas estaban equivocadas. Bueno, también nos dice aquí que un antiguo médico griego introdujo la idea de 4 elementos, que eran el fuego,
el agua y la tierra. A estos 4 elementos se les debían las 4 propiedades, que era caliente, mojado, frío y seco. También nos dice que evidentemente la ciencia no podía hacer grandes procesos sobre bases como esta. En la época antigua de Roma, nos dice que bueno, esta época se extiende desde cada caída del Imperio Romano en el año 476 a.C. hasta la Edad Media, que fue en sí un periodo de la expansión del cristianismo, y no se prestó en sí mucha atención a la medicina, ni mucho menos a la ciencia. Siguiente diapositiva. No sé si sigo o... Sí, por favor, concluye ahí. Con Sí. eso. Sí. Ya, bueno, tenemos la historia del hombre de Atapuerca, Burgos, que nos dice que los hombres y las mujeres de Atapuerca eran antepasados muy lejanos de neandertales, que en sí era una especie extendida del género Homo. Bueno, se dice que vivió hace 1.2 millones de años y era un caníbal. La carne humana en sí era consumida con una mayor proporción que la de otros animales debido a su abundancia. Cuando consumían carne humana, esta la acompañaban con un fruto de almes, una baya de sabor dulce. También nos dice que se ha llegado a la conclusión de que el ser humano era carroñero y disputaba sus alimentos con otros animales de iguales características alimenticias. Ya, gracias. Ya, esto que nos acaba de decir, sobre todo esto de la historia del hombre de Atapuerca, ya, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, como lo dije, en sí era un caníbal que consumía carne humana. Sí, sí, yo sí sé eso, ya tú me dijiste, pero, o sea, de eso que tú has leído, ¿qué se te viene a la mente? O sea, no quiero que me repita lo que ya me dijiste, sino como un análisis. Bueno, en sí, bueno, eso, que, bueno, que ellos estaban acostumbrados a comer. Eso ya está, eso ya me dijiste. Ay, pero... O sea, yo quiero es un análisis tuyo. O sea, el análisis ya me dijiste que está acostumbrado a comer, que lo come con unos granos para darle un sabor dulce. Eso, yo no quiero que me diga eso, sino qué más ves más allá de lo que está escrito, de lo que tú viste. Es un análisis. Bueno, también tenía características alimenticias que compartía con otros animales. Pero eso es lo que, escúcheme, eso es lo que usted ha leído. Yo quiero es que me haga un análisis. Bueno, en sí, también que la historia de la nutrición no es de ahora, sino que ha trascendido por varios años. Sí, pero yo quiero que me haga un análisis de este hombre, de eso que le estoy preguntando. Ay, no sé. Niños, ustedes ya son médicos. Ustedes no se pueden quedar solamente en lo que han leído. Supóngase que ustedes abran a un paciente. Le están haciendo una cirugía. Abran a un paciente. Y ustedes creen que van a sacar la apéndice. Y cuando ustedes entran, ven otra cosa. ¿Qué ustedes van a hacer? No se pueden quedar mudos. Tienen que reaccionar. ¿Verdad? Tienen que reaccionar a eso. O sea, todas las cosas no están escritas en los libros. ¿Sí? Ya ustedes están a más de la mitad de carrera, entonces yo lo que necesito es un análisis crítico de ustedes. ¿Sí? Entonces, en algo tan sencillo que vemos aquí, no podemos hacer un análisis. ¿Sí?
Ya, por ejemplo, vemos que este señor vivió muchos años, ¿ya? ¿Qué se viene a la mente cuando dice que era un caníbal? Quiere decir que se comía a su propia especie, ¿verdad? Y cuando digo se comía a su propia especie, quiere decir que nosotros, ¿verdad? Esto no estoy promocionándose en ustedes el canibalismo, por favor, no vayan a malinterpretar. Pero ustedes saben que a nosotros en la escuela nos enseñaron que éramos animalitos también, ¿verdad? Somos animales racionales. Nos enseñaron después que éramos animales superiores, ¿verdad? Pero en el momento de que nos encasillan como animalitos, quiere decir que también nosotros somos fuentes de proteínas, ¿verdad? ¿Ya? Y si ustedes escuchan noticias, ¿verdad? Es bien cierto que están joven, pero también es bien cierto que en la televisión dan películas, ¿verdad? Y hay una película que sucedió, yo creo que se los comenté cuando hice la tutoría, en la vida real, sobre la selección esta que se cayó en cierta parte y que ellos hicieron un pacto, obvio, no de canibalismo, sino más bien de supervivencia, ¿no? Que si alguien necesitaba comerse a otro que ya se había muerto, que necesitaba comer, que necesitaba tener energía, ¿verdad? Para lograr a ver si alguien los rescataba o para tener fuerza y buscar ayuda, ¿sí? Entonces ellos hicieron un pacto que el que se moría primero iba a servir de comida para los que quedaban vivos, ¿no? Y bueno, y después pasaron un documental donde la gente lo catalogaba como canibalismo, pero en realidad eso no fue un canibalismo. Yo lo veo desde el punto de vista, es supervivencia. O sea, si ya él ya no tiene vida y yo necesito comer eso para tener vida, lamentablemente, ¿cómo se dice? Lamentablemente es como una obligación que tengo que hacerlo, ¿no? Es vivir y vivir, ¿ya? Entonces a eso yo voy, ¿ya? Y por favor, pongamos un poquito más de funcionamiento a nuestro cerebro. Sí, ya les dije, si ustedes abren a un paciente y piensan que van a encontrar tal cosa y de pronto no encontraron eso, sino que a más de eso encuentran otras cosas más, ustedes no se pueden quedar bloqueados, porque si ustedes permiten bloquearse, quiere decir que están permitiendo que ese paciente se les quede en la mesa de cirugía. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar chispa pensando. ¿Sí? Sigamos, por favor. Contigo mismo, por favor. No escucho, niñas. Bueno, tenemos aquí la primera revolución agrícola. Bueno, es un periodo de la prehistoria que en sí inició con la aparición de la agricultura y de los primeros asentamientos en una forma de aldea. Además, esto se dice que surge por lo cual es la revolución agrícola, y esta etapa en sí está caracterizada por la influencia del cambio climático, lo cual en sí obligó a las poblaciones de bandas de pastores a dejar las montañas y en sí a bajar a las tierras de los valles en busca de especies que ya estaban escasas. También nos dice que la adopción en sí de la agricultura, esto significó que para muchos usuarios la posibilidad en sí de desarrollar civilizaciones más avanzadas que las de sus contemporáneos, ya que esto era debido a los cambios culturales que se produjeron. Uno de estos cambios fue que el paso de los grupos a poblaciones sedentarias, los cuales eran motivados por la necesidad de poder desarrollar la agricultura, también la ganadería
y de establecer un lugar en sí fijo de alimentación y de residencia. Siguiente. Continuamos, Nicole. Siguiente diapositiva, doctor. Continuando, tenemos lo que es la evolución de la nutrición, lo cual vamos a hablar hechos importantes que sucedieron en cada fecha a lo largo de la historia. Comenzando con lo que es 475 a.C., Anaxágoras declara que la comida es absorbida por el cuerpo humano y por lo tanto contiene lo que es homeomérix, que es toda parte elemental, deduciendo por lo tanto la existencia de nutrientes. En el año 400 a.C., Hipócrates decía, deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. En 1002, el rey Juan de Inglaterra promulga la primera ley de ingesta de alimentos. Bajo esta ley se van a regular alimentos y medicinas y se define lo que es la adulteración por primera vez, estableciendo sanciones prescritas para cada una. También se exige lo que es el etiquetado en los productos para liberar lo que son los estándares en la industria de alimentos y medicinas y se establece lo que es una lista de 10 ingredientes que fueron considerados peligrosos. En la etiqueta del producto, si estos estaban presentes, como eran lo que era el alcohol, la morfina, el opio y lo que era la marihuana. En 1747 tenemos que el doctor James Lind, un médico de lo que es la Marina Británica, realizó el primer experimento científico de nutrición, descubriendo que el jugo de lima salvó de escorbuto a los marineros que estuvieron en el mar por años. El descubrimiento fue ignorado. La vitamina que se encuentra en lo que es en el jugo de lima no sería identificada por los científicos hasta 1930. En el año de 1750 tenemos que Lázaro Spallanzani escribió un libro que explicaba que la digestión es un proceso químico y no una fermentación. En 1770 tenemos aquí lo que es Anthony Lavoisier, que es el padre de la nutrición y de la química. Él descubrió lo que es los detalles del metabolismo, demostrando la oxidación de los alimentos, que esta oxidación era la fuente del calor corporal. En 1790 tenemos que George Forsyth reconoció el calcio como necesario para lo que era la sobrevida de las aves de corral. En 1800 tenemos que los elementos como carbón, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno fueron reconocidos como los componentes primarios de la comida y fueron desarrollados métodos para medir su proporción. En el año de 1816 tenemos que Francois Magendie hizo lo que es una división entre alimentos nitrogenados y los que no estaban nitrogenados. Aquí se descubre que perros alimentados solo con carbohidratos y grasas perdían su proteína corporal y morían a las pocas semanas. Solo los perros que estaban alimentados con proteínas sobrevivieron, identificando lo que es la proteína como un componente esencial de la dieta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En 1838 tenemos que el químico holandés Gerardus Johannes Mulder denominó la proteína a la materia nitrogenada de alimentos albuminosos, llamándola de esta forma por la necesidad de su presencia en la dieta para lo que era favorecer al crecimiento. En 1840 tenemos que Justus Liebig clasificó a los alimentos en combustibles, energéticos y estructurales. Aquí se descubre la función que cumplen los carbohidratos, o sea, los azúcares, las grasas y las proteínas en la nutrición. En 1860 tenemos que Claude Bernard descubre que la grasa corporal puede ser sintetizada a partir de carbohidratos y proteínas, mostrando aquí que la energía en la glucosa sanguínea puede ser almacenada como grasa o glucógeno. En 1897 tenemos que Christian Eichmann trabajó con nativos de Java que sufrían lo que era beriberi. Eichmann observó que gallinas alimentadas con la dieta nativa de arroz blanco desarrollaron síntomas de beriberi y solo permanecieron saludables aquellas que fueron alimentadas con arroz marrón no procesado con la fibra exterior intacta. Eichmann curó a los nativos al alimentarlos con lo que era este arroz marrón, descubriendo que el alimento puede curar la enfermedad. Más de 2 décadas después, nutricionistas aprendieron que la fibra exterior del arroz contiene lo que era la vitamina B1, también conocida como lo que es la tiamina.
A comienzos de 1900 tenemos que Carlo Boyd y Max Rugner miden lo que es el gasto energético calórico en diferentes especies de animales, aplicando lo que es los principios de la física en la nutrición. En 1906 tenemos que Wheelock y Hopkins mostraron que el aminoácido triptófano era necesario para lo que era la supervivencia del ratón. Hopkins reconoció factores accesorios de los alimentos diferentes en las calorías, proteínas y los minerales, como también materiales orgánicos y que eran esenciales para la salud, los cuales el organismo no puede sintetizar. En 1912 tenemos que Casimir Funk acuñó el término vitamina. Aquí aparece el término vitamina, que este es un factor vital en la dieta a partir de la palabra vital y del sufijo amino, pensando que eran derivados del amonio. En 1913 tenemos que Ernest McCollum descubrió lo que eran las primeras vitaminas, la vitamina liposoluble A y la vitamina hidrosoluble B, y también una sustancia desconocida que prevenía lo que era el escorbuto, que fue llamada vitamina C. Siguiente diapositiva. Doctora, continúo nomás. Sí, por favor. Ya. En 1919 tenemos que Sir Edward Mellon identificó incorrectamente lo que era el raquitismo como una deficiencia de vitamina A, porque él, como quiera, en este año logró curarla en perros con aceite de hígado de bacalao. En 1922 tenemos que McCollum destruyó lo que era la vitamina A en el aceite de hígado de bacalao. Sin embargo, encontró que aún así curaba el raquitismo, llevando a lo que es el descubrimiento de lo que era ya la vitamina D. En 1922 tenemos que Evans y Bishop descubrieron la vitamina E como un factor esencial para el embarazo de la rata, llamándolo factor alimentario X hasta 1925. En 1925 tenemos que Hart descubrió que cantidades traza de cobre eran necesarias para lo que era la absorción del hierro. En 1927 tenemos que Otto Rainbow sintetizó lo que era la vitamina D, por lo cual ganó el premio Nobel en Química en 1928. En 1928 tenemos que Albert Jorby aisló lo que es el ácido ascórbico, y en 1932 él probó que era vitamina C, preveniendo lo que era el escorbuto. En 1935 lo sintetizó y en 1937 él ganó lo que es el premio Nobel. En 1930 tenemos que William Cumming Rose identificó los aminoácidos esenciales que eran componentes necesarios de las proteínas, los cuales no pueden ser sintetizados por el organismo. En 1935, Underwood en Maxon, independientemente descubrieron la necesidad de consumir cobalto. En 1936 tenemos que Eugene Floyd mostró que el desempeño en el trabajo y en la escuela estaban relacionados con la ingesta calórica. En 1938 tenemos aquí un descubrimiento como fue que, manifestaron que la estructura química de la vitamina O es descubierta y es sintetizada por Paul Correct. En 1940 tenemos que Elsie Williamson y otros redactaron el racionamiento adecuado a principios nutricionales en el Reino Unido. Ya, Nicole, ¿verdad? Tú nos has mencionado una vitamina O. Bueno, ya los compañeros cuando vayan a hablar sobre la vitamina van a ver que hay como 2 o 3 vitaminas que dice que todavía como que falta estudio, inclusive no hay mucha información, ¿sí? Cuando ya hablen de las vitaminas. Ahora yo te digo que me hagas no que me repitas, sino que me hagas un análisis de todo esto que has terminado de decir. Bueno, como estamos hablando de la historia, sabemos que, lo que me pude dar cuenta es que en todo lo largo de la historia hubieron muchos descubrimientos que en su momento pensaron que eran los correctos,
efectos, como bien dijo que uno de los investigadores identificó incorrectamente el raquitismo. Entonces, nos hemos dado cuenta de que han habido descubrimientos, pero a medida que pasa el tiempo, llegan más estudios, hay más tecnología, porque eso también se basa esta historia, que la nutriología como tal es algo nuevo, algo que se está yendo en estudios y algo que se debe llevar a la práctica. Entonces, como ya han hecho investigaciones, ya lo llevan a la práctica, ya se han planteado lo que son las ideas correctas. Y algo que, como yo estoy hablando prácticamente de las vitaminas, en su tiempo estas no eran importantes, la gente no sabía qué vitamina consumir y ni qué era esto, pero nos hemos dado cuenta que son demasiado importantes para evitar muchas enfermedades, y muchas vitaminas las encontramos en la alimentación, lo cual nos lleva a que una correcta alimentación nos puede prevenir muchas enfermedades y también ayudarnos a la recuperación, como bien se mencionó del bacalao de pescado. Muy bien, Nayeli, ¿verdad? Como nosotros también podemos ver que así como la medicina, ¿verdad? Hablando de la medicina en sí, también ha tenido que pasar por muchos tropiezos, ¿verdad? Estos tropiezos que lógicamente se deben a la ciencia, a los avances del conocimiento, a la tecnología, a todo, ¿verdad? Entonces, la nutrición no es cosa aparte, ¿ya? Usted ha explicado mucho cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Con lujo y detalle, ¿verdad? Y asimismo nosotros podríamos ver también la medicina, todo su avance, ¿no? También cabe señalar, ¿verdad? Que todo nace como empíricamente, ¿no? Decimos, el arroz blanco ocasiona esto, y si damos el arroz con fibra, te puede ocasionar esta otra cosa, ¿verdad? Si consumimos las frutas que se pueden comer con cáscara, ¿qué beneficio nos van a dar? ¿Verdad? Y como ustedes ya están casi médicos, ¿verdad? Ustedes saben que día a día aparecen nuevos estudios, día a día aparecen nuevas patologías, ¿no? Y que yo a veces sé decir, bueno, habrá un momento que ya nosotros no sabemos qué comer, y habrá un momento que nosotros como humanos, como en el puesto de todos los seres humanos, porque a pesar que ustedes sean médicos, alguna vez van a tener que tener un tratamiento medicamentoso, ¿no? Entonces decimos, si nos hace bien para una cosa, nos hace bien para la otra, ¿no? Y es por eso que nosotros debemos de partir del pensamiento principal de Hipócrates, ¿no? Dejar que tu alimentación sea la medicina, ¿sí? Es decir, nosotros tendríamos que aprender a consumir los alimentos, y nosotros, ¿verdad? Sobre todo ustedes como profesionales joven, ¿verdad? Inculcar a sus pacientes que debemos de aprender a alimentarnos, porque cuando yo digo aprender a alimentarnos, me estoy hablando, o el aprender a nutrirnos, me estoy hablando del acto de, no como ciencia, sino del acto de. Es decir, que si yo tengo unas papas fritas y yo puedo tener acá una papa hervida, ¿qué escojo? ¿La papa frita o la papa hervida? O sea, para discernir, ¿no? A lo mejor, no estoy diciendo que la papa frita es un alimento chatarra, pero sí se convierte en chatarra en la forma como lo hacen, ¿sí? Eso no quita que nosotros digamos, ay, qué sabrosa están, pero no deberíamos de consumir, y ojalá que no me lleven presa los que venden las papas fritas, no deberíamos de comer esa papa frita. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuántas veces ha sido sometida a recalentamiento. Eso por una parte. No sabemos qué más haya pasado por ahí en la noche cuando ya dejan de trabajar. Entonces, toda esa contaminación, ¿no? Todo eso estamos pasando, ¿no? Y también hay un pensamiento que Don Quijote de la Mancha, que dice que por la boca entra todo, y que en el estómago fraguan todas las enfermedades, ¿no? Entonces, desde eso partamos, ¿sí? Muchas gracias, Nicole. Ahora vamos con John Castro. Ya, sí. Bien, continuando con lo que es la evolución de la nutrición, tenemos que en el año 1941 se puso en lo que eran las primeras raciones dietéticas recomendadas, que estas de aquí fueron establecidas por el Consejo Nacional de Investigación.
En 1992, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos introduce lo que es la pirámide alimenticia. En 2002 nos dice que estudios muestran lo que es la relación entre nutrición y el comportamiento violento de estas. En 2011 nos dice que se divide la nutrición en lo que son 4 tipos, que tenemos la homeotrofa, simbiótica, saprófaga y lo que es la parásita. Y dentro de lo que es la primera se distinguen lo que son 3 tipos, que son carnívoros, herbívoros y omnívoros. Con respecto a lo que es la creación de la guía alimentaria de Ecuador, nos dice que posterior a lo que es un taller de países de América del Sur, el Ministerio de Salud Pública, en virtud a los que son los acuerdos de nivel de la región, se dio el paso a lo que es la conformación del primer Comité Nacional de las Guías Alimentarias para Ecuador. Sin embargo, aquí, luego de casi un año de trabajo, de 1998 a 1999, la iniciativa de esta se detuvo, debido a que la prioridad nacional se encaminó a lo que es la disminución de la desnutrición infantil. Pero no fue hasta en el año 2016, que fue casi luego de 20 años, en las cuales las autoridades del Ministerio de Salud Pública conscientemente retoman reto a lo que es sobre la doble carga de la mala nutrición en el país. Y en esto tuvo compromisos internacionales y nacionales. Nos mencionaba que estas guías basadas en alimentos, abreviadas como GABA, para la población ecuatoriana, nos decía que iban a servir de 2 formas, o sea, como referencia para lo que es el consumo alimentario adecuado de los que son los diferentes grupos de población, y también nos dice que servirán como para orientar en lo que son políticas públicas sectoriales que están vinculadas a lo que es la seguridad alimentaria y nacional del país, nutricional del país. Siguiente. Ya, perdón que te interrumpa, David. ¿Verdad? Un poco lo que nos ha hablado David, cabe señalar, a lo mejor ustedes no encontraron, y a lo mejor yo lo sé porque alguna vez fui al área de salud y me encontré con esas gigantografías, pancartas que ponen en las paredes, ¿no? Y me llamó la atención ver que decía guía alimentaria para los niños de Ecuador, perdón, para los niños de la costa y guía alimentaria para los niños de la sierra. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo decía, pero si estamos hablando de la inclusión, ¿por qué hacemos eso? ¿Sí? Y también alguna vez en algún congreso con UNICEF, ¿verdad? Nosotros decíamos que por qué las imágenes que salían en los libros de alimentación salía el prototipo de la mujer o del hombre de la sierra, que por qué no nos tomaban en cuenta nosotros como la costa, ¿no? Todo estaba centralizado, ¿no? Y entonces, imagínense hacer dos pirámides, 2 guías alimentarias, ¿verdad? Muy diferente. Cuando hay profesionales, expertos, que dicen que en la aplicación de la cuchara, en esta cuchara que nosotros tenemos, ¿verdad? No es otra cosa que el método del plato, y que este método del plato, pues, lógicamente, si ustedes ven esta parte verde, esta parte, ¿dónde se me fue el cursor? Se me perdió. Aquí, esta parte verde, ¿verdad? Nos referimos a los alimentos sin almidones. ¿Qué entran aquí? Las verduras, entran las frutas, ¿verdad? Esta parte celeste de acá, entran los alimentos con almidones, ¿verdad? Que vendría a ser un 24 o 22%, y este color lila están las proteínas, ¿verdad? Y este color blanco de aquí está lo que nosotros sabemos decir, ¿para qué agregar más azúcar o más sal o más grasa, verdad? Entonces nosotros en esta partecita, se me fue, aquí, en esta partecita estrecha está lo que es la grasa, está, por ejemplo, productos de pastelería, azúcares, y también está la sal, ¿no? Y si nos fijamos en el mango de la cuchara, ¿verdad? Si nos fijamos en el mango de la cuchara, pues, ustedes saben que el Ecuador está compuesto, o verdad, o está formado por 4 regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Litoral, costa, sierra, oriente y región insular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos alimentos nosotros los podemos conseguir en cualquiera de las regiones.
Si no se cosechan, pues se pueden comprar en el mercado, ¿no? Y cabe señalar también que esta cuchara aquí abajo, si ustedes ven aquí abajito, ¿verdad? Está explicando lo que es la actividad física. Es decir, que no solamente nosotros vamos a pasar comiendo, sino que esa energía que nosotros nos introducimos a través de los alimentos, también hay que desgastarlo, ¿no? Y el agua por aquí, es que no veo bien la imagen, pero por aquí también tiene que estar el agua, ¿no? Porque también nosotros tenemos que recomendar la hidratación, ¿sí? Por lo general nosotros recomendamos 2 litros de agua, ¿no? Y que muchas veces los pacientes dicen, ay, pero que en el agua está incluido el jugo, la sopa y todo lo demás, ¿no? Pero si tomamos en cuenta, déjame ver esta botella, supongamos que este sea nuestro riñón, uno de los riñones, ¿verdad? Entonces el riñón funciona como un filtro. Si yo vengo y paso agua, pues lógicamente que el filtro va a estar limpio. Pero si yo vengo y paso jugo o paso la sopa, ustedes saben que el jugo tiene residuos de la fruta. A veces, que por decir la maracuyá, echa unos granitos, aunque uno venga y pase por el sedazo, de igual se van, ¿no? Y entonces eso va tamponando los filtros. Entonces nosotros lo que necesitamos es agua pura también para que haga el lavado de ese filtro que se llama riñón. ¿Sí? Entonces, muchas veces es duro trabajar en cuestión de alimentación, es muy duro porque vamos a encontrar muchas veces resistencia. Y la resistencia también se hace cuando nosotros queremos cambiar, ¿verdad? Los hábitos alimentarios del paciente a rajatabla. Los hábitos, el plan de alimentación que nosotros vamos a recomendar al paciente tiene que ser de acuerdo, ¿verdad? Ya lo dijeron, de acuerdo a la actividad física, a su trabajo, a su estado fisiológico, a sus gustos, a su accesibilidad económica, accesibilidad de mercado, ¿sí? Entonces, cuando uno toma en cuenta todas estas consideraciones, pues el plan de alimentación va a dar buenos resultados, no va a ser abandonado por el paciente. ¿Sí? Y cabe señalar que también en la guía alimentaria hay un video que ustedes pueden entrar y ahí hay unos consejos de cómo educar a nuestra gente, ¿verdad? Cómo explicarle la guía alimentaria. Recuerden que su primer trabajo de ustedes va a ser a nivel del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y también espero que cuando ya ustedes se vayan, como médicos, no cambien las guías, porque siempre esto está en constante cambio, ¿sí? Sigamos, por favor, David. Ya, a continuación vamos a hablar acerca de generalidades y definiciones. Siguiente. Ya bien, ¿qué es alimento? Bien, en esta nos dice que un alimento es cualquier sustancia que uno toma o recibe un ser vivo para lo que es la nutrición. Nos dice que son todos aquellos productos sólidos o líquidos que en una forma natural o después de haber sido o sufrido por una transformación son ingeridos por el organismo humano, aportando nacinos que son elementos necesarios para la nutrición. El alimento es toda sustancia que debido a sus características, valor nutritivo, lo que al ser ingeridos, van a contribuir en lo que es al organismo un equilibrio funcional del mismo. Nos dice que los alimentos aptos para el consumo humano se van a clasificar en lo que son 7 grupos, en el cual en el grupo número 1 vamos a encontrar en lo que es leche y sus derivados, como es queso, yogur, suero, lo que es el grupo 2, que está conformado por lo que son carnes, huevo y pescado, grupo 3 por lo que son legumbres, tubérculos y frutos secos, lo que es el grupo 4 por hortalizas y verduras, grupo 5 frutas, grupo 6 pan, cereales, pastas y azúcar, y lo que es el grupo 7, lo que son grasas, aceites y mantequillas. Desde 1943 nos dice que estos aquí han sido representados de diferentes formas, lo que son las recomendaciones en alimentación. Se pretende que mediante lo que son iconos e imágenes hacer más visible lo que es la población sobre los consejos de cómo comer, para qué comer y cuáles son los beneficios de esto. En el siguiente va a aparecer una imagen. Ya, espérate, David. Sí. Voy a explicar esto, ¿verdad? Cabe señalar que nosotros podríamos encontrar muchas clasificaciones de los alimentos, ¿verdad?
Y la clasificación de los alimentos que tú tienes en 7 grupos o que el equipo tiene en 7 grupos, esta es una clasificación por criterios, ¿verdad? Ustedes saben, se reúne en una mesa y de profesionales y dice, bueno, yo pienso que los alimentos se deben clasificar así por esto y por lo otro. Ya, perfecto. Entonces, esta es la clasificación por criterios, ya. En cuanto a la pirámide, ¿verdad? Cabe señalar que esto ya nosotros ya no debemos de usar, pero por lo que ustedes la pusieron, las voy a explicar. ¿Qué es lo que nos dice la pirámide? Cuando nosotros vemos una imagen de pirámide, ¿verdad? Comenzamos a leer de abajo hacia arriba. Si ustedes ven estos puntitos blancos y otros medio amarillo, quiere decir que los blancos quieren decir que son azúcares y los amarillos quieren decir grasas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta imagen? De que para qué agregar más azúcares si el pan ya tiene azúcar, ¿verdad? Si, ¿para qué vamos a agregar más azúcares a los jugos? Si es que hacemos jugos, si las frutas mismas los tienen, y esto por ser carbohidratos, ¿verdad? Sin almidones, pues lógicamente también van a tener un poquito de azúcar. ¿Ya? Y luego tenemos el pollo o el producto animal, pues para qué vamos a agregar más grasa si aquí ya la tiene, asimismo en la leche, ¿no? Esta es la pirámide que nos quiere decir. Ojo, recomendación. Yo jamás estreso a mi paciente diciéndole que tiene que comerse de 2 a 3 porciones de carne, por decir. De 2 a 5 porciones, de 3 a 5 porciones de fruta. ¿Sabe por qué yo no los estreso de esa manera? Porque muchas veces nuestros pacientes no tienen dinero para comprar. Entonces yo lo que les hago es recomendar que aprovechen las frutas, las verduras de la época, ¿verdad? Y que si lo importante es que en cada comida tenga un poquito, ni siquiera les doy porciones de taza, sino que en cada comida tenga un poquito de cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces yo lo único que les quiero decir con esto, que ya ustedes se van a olvidar un poco de la pirámide y tienen que trabajar con la cuchara, ¿sí? Con la guía alimentaria. Cabe señalar que cada país puede tener su propia guía, ¿sí? Por ejemplo, esta ha sido del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, a lo mejor Estados Unidos trabaja con esa guía, con esa pirámide, pero ya nosotros estamos obligados a trabajar con la cuchara, ¿sí? Porque esa es la guía nuestra. Así sea que trabajemos en el Ministerio de Salud Pública, obligatorio. Si trabajamos a nivel privado, también sería no obligatorio, pero para que los pacientes vean que todos hablamos el mismo idioma y no confundirlos. Sí. Aquí tiene otra pirámide. David, ¿me permites explicarla? ¿Verdad? Yo esta pirámide no la comparto mucho. ¿Por qué? Si ven la banderita que está acá arriba, dice suplementos nutricionales. Y aquí tiene la bebida alcohólica, el vino y la cerveza, ¿ya? Yo corro el riesgo que si le mando a mi paciente a tomar una copita de vino tinto en el almuerzo, ¿verdad? Porque el vino tinto sí tiene una función, que es dilatar los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero si mi paciente se me confunde y se me va a beber más de una copa y después el problema va a ser mío. Ya esto de los suplementos, ¿verdad? Yo no, por lo general nunca trabajé con esta pirámide porque lo que yo aconsejo es que coman de cada uno de los grupos un alimento y que van a tener sus proteínas y sus minerales adecuados. ¿Para qué van a tener que ir a adquirir esto que está en la banderita, ¿no? Lógicamente está la actividad física y está el agua. No sé si quieres añadir, David, algo. Doctora John Jairo. ¿Perdón? Me llamo John Jairo. No, ay, ¿y por qué dice David no. ahí? Yo no. Castro Cantos dice. A ver, John Jairo, ¿dónde estás? Yo estoy viendo a David por acá. David, John Jairo. A ver, sigamos. Ya sí. Siguiente diapositiva, doctora. Ya, yo estaba viendo a hablar a David. A ti no te estaba viendo. Ya. Ya, como mencionaban, nos dice que de aquella pirámide que vimos en la diapositiva anterior, nos dice que se deriva en lo que es nuestra actual pirámide, de lo que es la alimentación saludable.
En 2010 nos dice que USDA lanza lo que es Mi Plato, lo cual este de aquí es reemplazar lo que son 2 décadas de pirámides. Esta de aquí se trata de una representación muy clara y sencilla de una comida actual en un plato. En el 2011, es decir, el siguiente año, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, nos dice que corrigen lo que son ciertos elementos de Mi Plato e introducen lo que es Mi Plato para comer saludable, lo cual en esta de aquí aclaran lo que son aclaraciones sobre lo que son los cereales y se recomienda que sean integrales y sobre todo en lo que son proteínas y aceites. Además, como podemos ver en la imagen de derecha, en la figura roja, nos dice que, o sea, en la figura roja corriendo, nos dice que hay que recordar que en esta de aquí tenemos necesidades que debemos de pertenecer nosotros, estar siempre activos. Esto de aquí ya puede ser haciendo lo que son ejercicios. Este tipo de representación no ha sido cabida en los que son los productos menos recomendables. Siguiente. A ver, Sigo, John Jairo, doctora. ahora sí. ¿Verdad? Tú tienes aquí el método del plato. Si yo, en vez de separar el verde con lo rojo, todo lo pongo verde, ¿verdad? Estoy cumpliendo el 50% de los alimentos sin carbohidratos. Si yo uno el verde con el rojo, ¿verdad? Y cuando yo hablo de cereales integrales, pues yo le pondría carbohidratos con almidones. Porque no solamente vamos a comer cereales con integrales, porque alguna vez vamos a comer arroz, alguna vez vamos a comer un trozo de yuca en una sopa, en papa en un puré, alguna vez vamos a consumir un tallarín, ¿verdad? Alguna vez. Entonces yo le quitaría esto de cereales integrales. Y también lo que pasa que nuestros pacientes muchas veces se confunden cuando nosotros decimos pan integral, ¿verdad? Piensan que se pueden comer un pan de este vuelo, cuando lo normal es la ración normal, ¿verdad? Del tamaño de un pan normal. Ya cuando nosotros también recomendemos los aceites vegetales, por decir el aceite de oliva, ¿verdad? Nosotros también tenemos que explicar que ese aceite es muy bueno, pero siempre y cuando se le consuma crudo, porque si ya lo subimos a recalentamiento, pues ya de nada vale que gastemos más dinero y si los vamos a someter a calentamiento. Y lógicamente el agua, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tendríamos. Y cuando hablamos de proteína saludable, por lo general en un plan de alimentación, se debe de dar es un día carnes rojas solamente, pero no que para almuerzo y merienda, sino que en un día se coma carne roja, en un día o 2 días pollo y el resto de día pescado, ¿ya? ¿Por qué casi el pollo casi no le aumentamos los días? Porque ustedes saben que los pollos que consume la mayor población del mundo, ¿verdad? En 1 mes y medio ya tenemos un pollo de este vuelo. Pero ¿y por qué está de este vuelo? ¿Por qué está de este tamaño? ¿Verdad? Por todas las sustancias agregadas que les ponen, hormonas, qué sé yo, para que crezca, ¿no? Entonces nosotros también nos estamos alimentando con eso que se les pone a los pollos para que crezcan, ¿sí? Y a veces yo también pregunto, y bueno, entonces, ¿qué comemos? Si todo ya está infectado, sea de químico, de hormona, de lo que sea, ¿qué vamos a comer? ¿Sí? Y luego aparecen un sinnúmero de enfermedades y que no sabemos de dónde provienen esas enfermedades. ¿Sí? Y está muy bien lo que dice John Jairo, pues hay que mantenerse activo, ¿no? No es solamente comer y comer, sino que también estar activo. Continúo, doctora. Sí, por favor, con esta. Ya, acerca de la propuesta de la identidad visual de Gama, nos dice que se construyó con el fin de representar en lo que son todos los mensajes en una sola imagen, además de que esta culturalmente sea aceptable para lo que es la población objetivo. Este de aquí está hecho con un enfoque de género e interculturalidad. Su diseño nos dice que está basado en lo que son 3 características fundamentales, que es variedad, proporcionalidad y aceptabilidad. En variedad nos dice que esto se debe de incluir en lo que son en la dieta alimentos de todos los grupos. Proporcionalidad en la que hay que diferenciar en lo que son los alimentos que se deben de consumir en mayor cantidad y los que son en menor cantidad. Y
aceptabilidad para demostrar una representatividad cultural para lo que es todo el país. Siguiente. Sí, hace un momento decía que no alcanzaba a ver el agua, ¿no? Pero si vemos aquí la jarrita con los vasitos, eso es el agua. Ahorita que ya la imagen está grande. Ya, gracias, John Jairo. Bueno, tenemos a Rengifo. Bien, buenas tardes, doctora. Si me permite acotar algo a lo que ya habló el compañero, justamente el fin de poner todas las imágenes que vimos, ¿no? En primer lugar, la pirámide que tenía la banderita, que justamente es una pirámide sacada de una guía española, la otra que era de Estados Unidos, que era en relación a la historia, que fue la primer pirámide, y hacer la relación en cómo ha ido cambiando el sistema de distribución y también porque esto nos sirve para poder, es educación visual para la persona que pueda comprender los grupos de alimentos y cómo debe equilibrar su dieta. Es justamente los más aceptados que son horas para explicarle más bien a las personas, es justamente la del plato y la de la cuchara con la que nosotros debemos trabajar. Bueno, continuando con el tema, ¿no? Tenemos que los nutrientes, ¿qué son los nutrientes? Bueno, estos en sí son todas aquellas sustancias necesarias para que la salud, para mantener nuestra salud, que el organismo no es capaz de sintetizar estas sustancias, ¿no? Por lo que deben ser aportadas en la dieta a través de los alimentos que consumimos diariamente. Entonces, los nutrientes van a ser aquellas sustancias químicas contenidas en los alimentos que nuestro cuerpo va a descomponer, transformar y utilizar para poder obtener energía y materia para que la célula pueda llevar a cabo sus funciones correctamente. Entonces, podemos definir dos tipos de nutrientes, que van a ser los macronutrientes que nuestro cuerpo va a necesitar en mayor cantidad, es decir, estos nos van a aportar energía y van a ser justamente las proteínas, carbohidratos y grasas. Y los micronutrientes que si bien se necesitan en menos cantidades y no aportan energía, pero son igualmente importantes, ya que la carencia de alguna vitamina o mineral nos puede generar igual algún tipo de enfermedad carencial, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es el término dieta, este se define como justamente un conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Este de aquí, el término dieta o daita, que viene del griego, significa justamente modo de vida. La dieta, por tanto, entonces va a resultar, es el resultado del hábito que constituye la forma de vivir de un individuo. Y también podemos decir, según el significado de dieta, según la RAE, que esta va a ser un conjunto de sustancias que se ingieren como alimento o va a ser también considerado como la privación completa de comer, que es justamente a veces un concepto errado que se tiene. Bien, otra cosa que hay que destacar es justamente lo que se habló en un inicio, que la dieta muchas veces la confundimos con el concepto de lo que es el plan alimenticio o plan nutricional, pero la dieta es algo que está a disposición de todas las personas y no es justamente para poder cubrir una necesidad nutricional. Bueno, continuando con el término menú, este trata del conjunto de opciones disponibles, las cuales se van a ordenar siguiendo un orden específico o particular, y son una especie de guía que se le da al consumidor para que pueda conocer las variedades de todos los productos que tiene a su disposición, y así pueda elegir la que más se adecue a la situación o a su preferencia. Siguiente, por favor. Sí, un poquito, Stephanie, lo que usted dice, ¿no? Es bien cierto, ustedes cuando ya estén ejerciendo, ¿verdad? Los visitadores médicos les van a llevar un talonario donde hay muchas dietas, ¿verdad? Muchas dietas. Ya si usted es cardiólogo, le hacen un talonario para dietas para los que tienen problema del corazón. Y ellos le dicen que le entregue esa hojita al paciente, ¿verdad? Pero esa hojita que usted le entrega al paciente, ¿verdad? Es una dieta en forma generalizada, no es un plan de alimentación, porque el plan de alimentación tiene que ser individualizado. Y muchas veces nosotros cometemos los errores de arrancar la hojita, ¿verdad? De arrancar la hojita y dársela al paciente. Y como son dietas elaboradas, no en nuestro país, sino en otros países,
hay alimentos que ni siquiera lo conoce nuestro paciente y a veces ni siquiera lo conoce el profesional, ya, porque nunca se dedicaron a leer esto, ya. Cuando un profesional entrega un talonario de eso y está rayado y sobre la raya le pone otro nombre, quiere decir que el profesional sí la leyó, pero cuando venimos y las entregamos así sin hacer ninguna corrección, quiere decir que solamente entregamos por entregar. Y en el momento que nos hace una pregunta el paciente, pues nosotros no vamos a saber cómo responder, ¿sí? Y a pesar de que hagamos las correcciones, ¿verdad? A pesar de que hagamos las correcciones del caso, no se le... No, chicos, me botó el Zoom, ¿sí? Entonces, a pesar de que nosotros hagamos las correcciones, ¿verdad? No se le da el nombre de plan, sino que sigue siendo una dieta. Y así podríamos encontrar, alguna vez alguien me dijo que estaba haciendo la dieta de la sopa milagrosa. La dieta del huevo. ¿Qué es la dieta del huevo? Empiezan 9 días. Un día con un huevo, dos huevos al siguiente día, 3 y así sucesivamente. Y luego vuelven a retroceder. Primero 9, 8, 7 hasta llegar a 1, ¿no? Obvio, sí hace el cometido, va a bajar peso, pero después, como ya no la hace, va a subir de peso. Después también hay la dieta de la toronja, que solo se pasan comiendo toronja cierto tiempo y después vamos a ver qué pasa. Entonces, con el plan de alimentación, nosotros lo que queremos es que nuestro paciente, ¿verdad? Adopte estilos de vida adecuados, que aprenda a consumir. Cosa que si mañana o pasado ya nos deja de visitar, ya él se quedó con ese conocimiento y él lo va a seguir, ¿sí? Porque si no hace conciencia, si no adopta, quiere decir que también va a volver a subir de peso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es que nuestro paciente haga conciencia. Comienza a molestar este internet. Bueno, continuamos, por favor. Bueno, aquí en lo que corresponde al plan alimenticio, tenemos que este se va a definir como el plan de alimentación o de que va a llevar un control o un régimen de la ingesta calórica necesaria que necesita cada persona diariamente para mantenerse sana. Y cabe destacar que la ingesta calórica va a ser diferente en cada persona porque sabemos que todos los organismos son distintos. Entonces, también podemos definirlo como una guía que se emplea para controlar justamente la ingestión de alimentos para suplir ciertas necesidades que tiene el organismo y va a estar caracterizado un plan de alimentación porque este va a estar realizado por lo que es un profesional, es decir, un licenciado en nutrición. Va a tener también la interpretación de la prescripción, también va a tener un cálculo de la fórmula desarrollada y también se le va a realizar al paciente lo que es una historia dietética, la selección de los alimentos, selección de formas de preparación, distribución diaria de los alimentos, también lo que es el sistema de reemplazos de alimentos, el menú, el recetario, entre otras características, ¿no? Aquí también es importante considerar que, por ejemplo, hay que adecuarlo a las necesidades y al nivel de comprensión que tenga, porque no se puede poner en el plan de alimentación, digamos, un ejemplo, no consumir tantos gramos, digamos, de proteína, porque el paciente no va a tener la máquina para pesar en gramos esa proteína. Entonces, tratar de hacer que sea comprensible para él y que pueda él mismo completar esta educación que le da el nutricionista para cambiar justamente su dieta y su estilo de alimentación. Cabe destacar vamos a seguir así, ¿no? Y yo voy a tratar de conectarme con el teléfono, pero Nicole, ¿puedes grabar para dejar de grabar? ¿Sí? Doctor, deme permiso para grabar. Ya, voy a terminar de grabar esta y me voy a conectar del teléfono, pero también voy a estar con la pausa.